Bueno, Urco, un fin de semana complicado para Súper Agropal Palencia, sobre todo después de esas dos victorias, sobre todo esa primera tan aplastante en el pabellón. Lógicamente se sabía que no iba a ser lo mismo, hablamos con Nacho Lezcano tras los dos partidos aquí en Palencia. Duele porque teniéndolo siempre tan cerca, pensando siempre que solo queda un partido más, de ganar. Pero la buena noticia, entre muchas comillas, es que el quinto, se contaba con ello, factor cancha, será este mismo viernes aquí en casa. Y no sé qué análisis se hace desde el club primero de este fin de semana y ahora veremos sobre el quinto partido que nos viene encima. Bueno, desde este fin de semana está claro que estamos tristes, ¿no? Sobre todo por perder ayer, ¿no? Creo que ayer tuvimos opciones claras de victoria y en los últimos minutos no estuvimos acertados y eso nos hace tener que jugar el quinto partido en casa. A partir de ahí, una noche mala, hoy seguro que no va a ser un día fácil, pero a partir de mañana vuelta al trabajo y siendo positivos en buscar reconducir la situación y trabajar para mejorar. Al final creo que el equipo ha hecho un gran trabajo en la segunda vuelta para conseguir eso, ¿no? Ese factor campo que nos haga jugar ese quinto partido con nuestra afición. Por lo tanto, hay que ser positivos y hay que tirar para adelante y saber que el viernes con nuestra gente tenemos una nueva oportunidad para llegar a esa Final Four. Dos partidos diferentes, el del viernes y el domingo para Súper Agropal Palencia. El de ayer, lo comentaba Urco, dolía porque además prácticamente durante todo el encuentro se fue con ventaja por encima de Fuenlabrada y en ese último cuarto es cuando los madrileños adelantaron en el marcador y consiguieron esa segunda victoria que empata así la clasificatoria 2-2. Pero vamos a empezar viendo por orden cronológico el partido del viernes, que finalizó con 88-81 para Súper Agropal. Y Urco, yo no sé si está de acuerdo con nosotros, pero quizá uno de los peores partidos de la temporada, tanto en ataque como en defensa, ¿no? Bueno, no sé si el peor de la temporada, pero sí que es verdad que no salimos bien, ¿no? Y ellos venían dolidos, ¿no? de ese 2-0 y al no salir bien fuimos en todo momento a remolque. Sí que es cierto que en los últimos minutos hicimos un gran esfuerzo de volver a entrar en el partido. Tuvimos ahí un triple en la esquina de Kunkel solo para ponernos a 5, pero cuando llevas todo el partido detrás pues es complicado, ¿no? Es verdad que de la eliminatoria creo que en estos 4 partidos es el más flojo que hemos hecho. Sí, comentabas, ¿no, Urco? Que al final, después de todo el partido, después de hacer las cosas mal, de no estar finos ni en ataque ni en defensa, estuvimos a ese triple, ¿no? De Kunkel. La diferencia estaba a 5 puntos, ya cuando el partido iba a morir, pues Palencia se podría haber metido en la pomada, ¿no? También un poquito ver la parte positiva, ¿no? Dos partidos en los que quizá ayer un poquito más pudimos ver hasta una renta de 14 puntos. El equipo sí fue lo que estábamos acostumbrados a ver, pero incluso el viernes estando mal, Palencia también tuvo sus opciones, ¿no? Comentaba ese triple, incluso cuando Palencia no demuestra, ¿no? Ese juego que nos tiene tan mal acostumbrados, ¿no? Por decir, esta segunda vuelta tan alegre y con tanta facilidad, ¿no? Para ver el aro, aún así Palencia tuvo sus opciones, que seguro que el viernes con nuestra parroquia además animando van a ser más. Sí, una de las virtudes del equipo es que no baja los brazos, ¿no? En ese primer partido allí nos fuimos 20 abajo, creo que recordar, en el tercer cuarto, y el equipo siguió trabajando, esforzándose para volver al partido y tú, como bien dices, pues tuvimos ese triple para ponernos a 5. Eso nos sirvió para saber que en el partido del domingo teníamos que salir diferentes, ¿no? Si queríamos tener nuestras opciones, y el equipo lo hizo. Creo que ayer nos falta esa frescura en los minutos finales, ese acierto, ¿no? Recuerdo que a falta de 4 minutos vamos 8 arriba y tiramos 2 triples solos, uno de la esquina de Ingus y otro de Brankic, totalmente liberados, que yo creo que metiendo uno de ellos creo que se hubiera acabado el partido. Nos pasó en el segundo partido en casa, ¿no? No estuvimos bien, ellos estuvieron por delante en el marcador, pero sí que en esos minutos finales nosotros tuvimos ese acierto que ellos no tuvieron y nos pusimos 2-0. Estos son los playoffs, al final hay que saber caer y sobre todo levantarse, ¿no? Y en eso tenemos que incidir estos 3 días de trabajo que tenemos para, como tú bien dices, el viernes con nuestra gente mostrar una cara diferente y sacar el partido. Comentaba Urco además esas dos situaciones, ¿no? Jakovic en la esquina y Brankic en ese 45 que tanto le gusta. Antes del partido usted mismo lo hubiera afirmado, ¿no? Que pudieran sentenciar el partido cualquiera de los dos con ese lanzamiento. Sí, no entró, pero lo importante es que Palencia
lógicamente sigue vivo y muy vivo, realmente con ese factor cancha sabemos lo que la Caldera es capaz, y una pista, ¿no? Este Fernando Martín que parece que este año se lo ha atragantado también un poquito, ¿no? Al equipo colegial. Bueno, a nosotros y a buena parte de la liga, ¿no? Si no recuerdo mal, desde diciembre que no pierden en casa y jugando contra grandes equipos, ¿no? Es un pabellón, bueno, con mucha historia, antiguo, canastas antiguas, la gente parece que no hay, porque no hay gente, pero los que están aprietan, ¿no? Y bueno, al final es un equipo que tiene en su roster 4 jugadores que han ascendido la temporada pasada, han incorporado jugadores como Colima, como Prince Ali, 2 jugadores jóvenes que han dado el salto de calidad en su carrera como Mateo Díaz y Manchón, y tienen 10 jugadores de primerísimo nivel. Otra cosa es que bueno, ellos vendan otra historia y la gente se lo compre, pero sabíamos desde el principio de playoff que iba a ser un playoff difícil, que nos había tocado quizá el rival más complicado de todo el playoff, y bueno, hay que tenemos que confiar. Al final hemos trabajado para conseguir ese factor campo en casa y el viernes tenemos la oportunidad de ir a Coruña. Eso le iba a comentar Urco, ¿no? Se vendía desde Fuenlabrada que el objetivo era la salvación, pero comentaba usted, ¿no? Sobre ese roster. Vemos jugadores como Benite, con Casibabu, vemos en imágenes, jugador que cuando estuvo aquí ascendió, ¿no? Con nosotros a ACB, jugadores como Manchón, como Mateo Díaz, que es verdad, ¿no? Que han dado un paso adelante sobre todo en estos 2 encuentros. Una plantilla que quizá, lo que usted mismo comentaba, ¿no? Se está vendiendo que la permanencia podría ser el objetivo, pero jugador por jugador, una de las plantillas con más quilates, incluso, ¿no? De la primera federación. Sí, está claro, tienen 10 jugadores de primerísimo nivel. Casibabu ha estado con nosotros y lleva 3 ascensos, no es fruto de la suerte, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo que nosotros centrados en mejorar nuestro estado anímico y físico, trabajar estos 3 días para pulir detalles y mejorar, y junto con nuestra afición y la Caldera a reventar, confiar en este equipo que bueno, que hay que confiar, ¿no? Que ha demostrado que hace bien las cosas, que gana partidos complicados y que nos merecemos el voto de confianza. Malas noticias para Super Agropal Palencia, pero buenas, entre comillas, para lo que es Palencia, capital y provincia, porque Manchón, en este caso, en este partido, saben que es palentino ya, pues uno de los más destacados junto con Víctor Benite, anotando 20 puntos con una enorme valoración también de 20. Urco, aquí hablando también para los palentinos, ¿qué nos puede decir de Manchón? Porque en este partido fue obviamente diferencial absolutamente. Bueno, lo que he dicho antes, Dani ha dado un paso grande en su carrera, está jugando en un equipo donde el entrenador confía mucho en él, y es verdad que en los últimos años ha dado un paso adelante. Como jugador está creciendo, a la vez que se está haciendo mayor, está mostrando el saber estar en la pista, y sí, está haciendo partidos muy buenos en anotación, luego otros no tanto, pero para ellos es un jugador importante por la energía que les da. Ya se pudo ver también aquí en el pabellón. Últimos instantes prácticamente de este primer partido del fin de semana, quedaba por delante el del domingo, pero antes de pasar a ese del domingo sí que le queremos preguntar, Urco, cuál era un poco el mensaje que se trasladaba al vestuario cuando se puso punto y final a este partido. Quedaban prácticamente, menos de 48 horas para que se disputara el cuarto. Se habían visto tanto los enormes aciertos en Palencia como los fallos en Fuenlabrada, y se sabía que se tenía la oportunidad 48 horas después. Entonces, un poco cuál era el mensaje, aunque sepamos cómo acabó la historia el domingo. Bueno, el mensaje después de la derrota del viernes es el que no podíamos salir con esa intensidad en los primeros minutos, ¿no? Que ellos es un equipo que no se iban a rendir, que junto con su público pues iban a intentar dar la vuelta a la eliminatoria, y que si nosotros queríamos estar dentro de un partido y jugar con su nerviosismo, ¿no? De que ellos se vieran debajo en la serie y pensaran que podían caer eliminados, era el salir bien en ese cuarto partido y ser conscientes de que iba a ser un partido de rachas, ¿no? Y que no una mala racha nos hiciera ponernos nerviosos o tirar la toalla, ¿no? Y creo que el domingo fue diferente, y el equipo demostró que está capacitado para ganarlo. Un partido que, como ahora veremos, ya digo, se presumía de nuevo intenso, sobre todo por el tema de ellos
conseguir empatar la eliminatoria, que es lo que han conseguido, pero también para Super Agropal Palencia poder demostrar lo mismo que se hizo aquí en casa, porque al final yo no sé si descartar el primer partido, porque obviamente hay mucho mérito en Palencia, pero también lo dijo Nacho, también hay mucho error en Fuenlabrada y se sabía que eso no iba a volver a pasar como ha sucedido en los siguientes. Entonces, descartando ese primero, con todo el respeto del mundo, estaban las balanzas muy igualadas, sobre todo con ellos, en este caso, jugar en casa. Y la pregunta es, cuando se tiene ese 2-1, tan cerca el conseguir el pase a la Final Four y las malas sensaciones del tercer partido, ese primero en Fuenlabrada, ¿se hace más cuesta arriba de lo normal ese partido? Bueno, lo que pasa en ese partido es que a veces para cerrar la serie, ¿no? Como tú bien dices, necesitas esa pizca de suerte o sobre todo ese acierto en momentos complicados, ¿no? Porque estás jugando fuera de casa, porque ellos están en su ambiente, porque tienes una ventaja que podíamos haber liquidado el partido con esos 2 triples, no lo hacemos, ellos en ese momento tienen ese acierto, ¿no? Que meten 3 triples seguidos, 2 de Benítez y 1 de Renfro, y entra el nerviosismo y ellos se vienen arriba y ahí es donde, bueno, hemos fallado, porque lo difícil de esto es cerrar la serie, ¿no? Es lo que le ha pasado un poco a Coruña en liga regular, ¿no? Que va primero todo el año, se acerca el segundo y cerrarlo es lo que cuesta. Entonces, bueno, cometemos esos errores, ¿no? De acierto, pero no son errores de no querer hacerlos, que eso sería lo grave, ¿no? Entonces, ya te digo, confianza y estoy convencido que con el aliento de nuestro público, pues esas canastas en esos momentos entrarán, porque así sucedió en el segundo partido, ¿no? Entonces, bueno, vamos a prepararnos bien para el viernes, tenemos otra nueva oportunidad y la vamos a aprovechar. Comentaba Urco de cosas positivas, yo creo que también la lectura, ¿no? Que hay que hacer de estos 2 partidos, quizás esa recuperación, ¿no? A nivel anotador de Alec Wintering, que es un jugador que sabemos que si Palencia quiere luchar por ese ascenso a la Liga ACB, Wintering es fundamental. Sí, Alec sabemos que es un ganador nato y en el tercer cuarto se echó el equipo a las espaldas y bueno, con una gran actuación suya pudimos coger esa ventaja, ¿no? Por lo tanto, bueno, es algo positivo también que Alec esté en un gran momento y ojalá el viernes pues lo pueda demostrar. Y hablando de ganadores, si alguien sabe, ¿no? Romper esta mala dinámica, ¿no? Podemos decir, de 2 partidos, estas malas sensaciones que ahora mismo quizás son protagonistas en el equipo, es Nacho Lezcano, ¿no? Un entrenador ganador, un entrenador al que los jugadores creen en él, que al final también es muy importante de cara a esas 2 derrotas seguidas plantear, ¿no? Ese partido del viernes. Sí, estoy convencido de que Nacho desde ya estará viendo los 2 partidos que hemos jugado en Fuenlabrada y junto con su staff trabajarán duro durante la semana para preparar en las mejores condiciones posibles el partido del viernes, saber dónde hemos cometido errores y también dónde les hemos hecho daño y a partir de ahí afrontar con 100% de garantías. De nuevo, partido entre Super Agropal y Flexicar Fuenlabrada en tierras madrileñas y desgraciadamente, de nuevo derrota, además esta con algo de peor sabor. Urco, para los espectadores que se acaben de incorporar, tenemos aquí a Urco Otegui, hemos comentado el partido del viernes con él. Hacemos lo propio con el del domingo, que arrancaba en este momento y además lo hemos comentado al inicio de la jornada con una práctica constante ventaja durante todo el encuentro de Super Agropal. Por eso digo que quizá podía doler más, porque principalmente en este cuarto que estamos viendo pues acabaría 13-16 para Palencia. Y lo que decimos, Urco, todo el rato, ventaja todo el rato, se consigue mantener esa sangre fría. Fue al final, enseguida lo vamos a ver. Pero bueno, ¿cómo se veía de momento en esta primera parte del partido? Bueno, yo creo que empezamos diferentes, ¿no? Es verdad que aquí estamos viendo que vamos 10-2, pero a partir de este triple ganamos un parcial y acabamos 3 arriba este cuarto. Luego es verdad que en el segundo cuarto cogemos esa diferencia de 14 puntos que no la sabemos administrar bien y nos vamos muy ajustados al descanso, ¿no? A partir del descanso creo que el equipo vuelve a salir bien, mentalizado, sabiendo dónde estábamos haciendo daño y de ahí llegamos a, creo que a falta de 4 minutos, como hemos comentado antes, con una ventaja de 8 puntos y un triple solo liberado de Ingus, que falla, coge rebote Kamba y vuelve a tirar Brankic, 2 de nuestros mejores tiradores, que bueno, que fallan 2 triples liberados, que sería un más 11 y creo que ahí pues el partido hubiera acabado, ¿no? Lo que decimos, en este tipo de partidos también
tienes que estar acertado en los momentos decisivos para poder llevarte la victoria. No lo estuvimos, sí lo estuvimos en el segundo partido y serie empatada y todo pues a jugársela en el quinto. Sabe bien Urco lo que es jugar estos partidos de playoff y es que no tiene nada que ver, ¿no, Urco, con la liga regular, donde una derrota al final lo puedes arreglar la semana siguiente, pero estos partidos cuando ves que el reloj del último cuarto va llegando a cero, también el balón quema un poquito más. Sí, hay mucha más presión, ¿no?, que en un partido de liga regular. Al final aquí es un todo o nada, ¿no? Los dos equipos estamos luchando por el mismo objetivo, que es un objetivo muy bonito y muy grande. Y sí que es cierto que bueno, el balón quema y ahí es donde bueno, hay que tener la cabeza fría, jugar mejor que nunca y tener esa pizca de suerte a veces, ¿no?, de meterla o que el rival la falle. Lectura positiva de cara al viernes. Al final yo creo que esta derrota, sobre todo quizá la del viernes, el equipo, lo que hemos comentado, vimos una peor versión, ¿no?, de este Superagropal, pero sí que es verdad ayer que analizando el partido en frío, también lo hará Nacho, lo habrá hecho usted, es un poquito más de mérito de Palencia, ¿no?, en esos últimos 4 minutos que por errores clamorosos de sistemas o de defensas o en ataques, ¿no? Comentaba además Nacho que parecía, ¿no?, que esa defensa zonal de Fuenlabrada nos había hecho daño, pero se mostraba muy tranquilo, ¿no?, el entrenador palentino, de que Palencia tenía las opciones y que él mismo ya sabía cómo atacar, ¿no?, esa zona que había planteado los de Iñaki Martín. Sí, yo creo que este partido estamos bien. Es verdad que en los últimos minutos pues volvemos, ¿no?, al no acierto y sí que lo que no ha pasado en toda la serie nos pasa es que nos dominan el rebote ofensivo. Ahí nos cogen varios rebotes en ataque, que a ellos les dan segundas oportunidades que las aprovechan y quizá ahí también nosotros nos quita confianza, ¿no? Este cuarto partido nos tiene que saber que hemos hecho bien las cosas, que hemos dominado el partido en 38 minutos de juego y que somos capaces de hacerlo. Por lo tanto, nos tiene que dar confianza para seguir trabajando, puliendo detalles y llegar de la mejor forma posible el viernes, que con el respaldo de nuestra afición estoy convencido de que vamos a hacer un gran partido y pienso y deseo que lo vamos a sacar. Veíamos a Alec, ¿no?, ahí en imágenes, quizá un poquito también una manera de escenificar. Recuerdo ahora una acción en la que se levanta, ¿no?, de triple, al final duda, se la intenta dar a Tobías y al final es una pérdida de balón, ¿no? Quizá también un poquito de demostrar que hasta Wintering, que comentábamos que se echó el equipo a la espalda, quizá en esos minutos finales también un poquito le tembló, ¿no?, en esa opción a un jugador como Wintering, que sabemos que tiene experiencia y talento más que de sobra para estos minutos, pero al final es lo que comentaba el director deportivo del Superagropal. Momentos complicados, luego hay que cerrar la serie y al final pasan muchas ideas por la cabeza. Sí, y el balón quema y bueno, está claro que ha habido partidos que las hemos metido y ha habido partidos que no, como es el caso, y te llevas la derrota, pero ya te digo que con un ambiente positivo hacia nuestro lado, creo que los jugadores van a estar bien. Va a ser un partido de tensión porque, volvemos a repetir, cerrar un quinto en casa también va a ser de nervios, de tensión, pero hay que afrontarlo con positivismo y ya te digo que nos hemos ganado el derecho a tener ese partido en casa con nuestra gente y en ese sentido hay que ser positivos. Un derecho que se ha ganado el de cerrarlo aquí, como comentaba Urco, con su gente, y un derecho que se ha ganado este equipo también en que la afición, ¿no?, siga creyendo en este proyecto de Nacho Lezcano, que tan buenas sensaciones ha dejado en esa segunda vuelta. Al final no hay que olvidar, ¿no?, todo lo que viene de atrás. No, está claro, al final hemos hecho una gran temporada y lo que se nos exige a nosotros es estar durante la liga regular los puestos de arriba, que lo hemos hecho la mejor segunda vuelta histórica del club y estamos a un partido de volver a estar en una Final Four, que al final, quizá ahora decirlo parece resultadista, pero llevamos las últimas 3 ediciones que hemos jugado en esta liga, hemos jugado las 3 Final Four. Si nos clasificamos el viernes serán 4 de 4 y el quinto año hemos estado en la CB, ¿no? Es complicado el conseguir eso y hay que darle valor, por lo tanto el jugárnosla en casa, ¿no?, nos tiene que demostrar que las cosas se están haciendo bien y que este equipo merece esa confianza y ese respaldo, al menos hasta el final del partido. Un valor que hay que dar además teniendo en cuenta contra qué presupuestos, ¿no?, y qué equipos compite este Superagropal. Que Urco, venimos hablando, ¿no?, de ese quinto en casa. Mucha gente dice que el que juega al quinto en casa también tiene más presión, ¿no?, de cerrar la serie, pero yo soy de los que piensa que lógicamente este Superagropal, si le dejan elegir, lógicamente prefiere intentar cerrarlo aquí con esa presión, pero con su gente. Bueno, creo que nosotros y todos los equipos de la liga, ¿no? Al final, cuando alguien quiere jugar una final,
que este quinto partido es una final, la quiere jugar en casa, ¿no? Con el respaldo de su público, en sus aros, en su campo y bueno, yo creo que por eso hemos luchado esta liga regular y sobre todo esta segunda vuelta, ¿no? Pues para conseguir ese factor campo que muchas veces es determinante. Un factor campo que veremos, como hemos comentado, este viernes. Y por cierto, en el resto de las eliminatorias, ya finalizadas todas, han pasado Oviedo, Estudiantes, también Coruña. Yo no sé, Urco, si se preveía que iban a ser los equipos que iban a pasar. Sabemos, lo ha dicho antes, son los playoffs, al final aquí todo puede pasar, son partidos muy intensos, pero aparentemente los favoritos. ¿Y cómo se prepararía en caso de pasar para esa Final Four? Bueno, yo creo que a nivel de favoritos, creo que todo el mundo, los que han conseguido el billete para la Final Four eran los que pensábamos que iban a pasar. Nosotros sabíamos que nuestra serie iba a ser la más complicada y que iba a ser una serie dura y sobre todo larga y está siendo así. Sabemos lo que puede pasar después, pero estamos centrados en el viernes. Al final para nosotros es un todo o nada. Y hay que pensar en el viernes. Luego lo que pase, pasará. Hemos hablado de jugadores individuales, también aprovechamos que tenemos aquí al director deportivo de Superagropal Palencia. Hacía tiempo que no contábamos con su presencia para comentar un poco y aprovechamos para ello, Urco, pues lo que ha sido la temporada para los jugadores. Por ejemplo, empezamos con Wintering mismo, hemos hablado de él, de cómo se ha echado el equipo a la espalda en estos dos últimos encuentros. También yo creo que hay que hablar, y lo hemos comentado aquí en la jornada Chema y yo, en una parte irregular de Wintering durante, bueno, hace 3 meses más o menos, ahí tuvo un poco de bajón. No sé si esto se ha hablado con el jugador, si él también ha puesto de su parte para que las cosas pasen como están pasando ahora, que a pesar de los resultados y de la derrota, pues hemos visto un Wintering como el que estábamos acostumbrados durante el resto de las temporadas aquí en Palencia. Sí, bueno, Alec, yo creo que empezó demasiado bien la temporada, ¿no? Creo que las 3-4 primeras jornadas, lo hizo realmente muy bien y creo que por encima numéricamente, por encima de lo que él estaba acostumbrado. A partir de ahí sufre una lesión también que, bueno, le hace pues estar varias semanas entre algodones. Y sí que es cierto que, como tú dices, ¿no? Esos últimos 3 meses o hace 3 meses pues no estaba encontrando su juego. Pero sí al contrario Ingus, que era cuando mejor estaba, ¿no? Son dos bases de mucho talento, son dos bases con muchos puntos y quizá pues, no hemos tenido la suerte, ¿no? En un momento dado de que los dos estén bien durante mucho tiempo. Siempre ha estado uno mejor que otro y viceversa, ¿no? Bendito castigo tener rotación también, ¿eh? Pero está claro, al final cuando confeccionamos la plantilla buscábamos eso, ¿no? Porque somos conscientes de que es muy difícil que en una liga regular de 32 partidos como ha sido este año un jugador esté siempre a un buen nivel, ¿no? Entonces, bueno, pero Alec es ganador y no hace falta hablar con él para que él sepa de su importancia dentro del vestuario, dentro del equipo y estoy convencido que el viernes va a volver a dar un paso adelante y va a volver a mostrar esa energía y esa competitividad que es seña de identidad de él. Hablaba Urco de esa lesión, ¿no? Que tuvo Wintering, que incluso le hizo jugar infiltrado esa Copa de España, como comentamos aquí ya en la jornada, quien parece que nunca se hubiera ido después de esa lesión tan grave, ¿no? Que ha pasado que al final, no grave, pero sí al final muy tediosa, muy complicada de ver evoluciones, que al final a nivel mental para un jugador es muy complicado. Es Kunkel, ¿no? Ha vuelto y le estamos viendo, los 2 partidos de aquí fue espectacular y también, ¿no? Con mucha facilidad anotadora también los 2 de Fuenlabrada. Sí, Kunkel tiene una virtud que él no tiene esa presión o le da igual jugar bien o mal un partido, que al día siguiente pues hace borrón y cuenta nueva, ¿no? Y tiene esa virtud también de puntos en la mano y bueno, creo que el otro día iba bien encaminado el partido para él, sufrió un golpe terrible y a partir de ahí creo que bajó un poco el nivel, pero va a ser otro jugador importante para nosotros que este tipo de partidos le gustan y sobre todo jugarlos en casa, ¿no? Entonces esperamos su mejor versión en el acierto y va a ser otro jugador importante. Quien sí la tuvo y que también seguro que va a ser muy importante en este quinto es Branquis, ¿no? Venimos hablando de que
seguramente sea el jugador más regular de lo que ha sido toda la temporada, ¿no? De este Superagropal, pero incluso parece que en este playoff ha dado un pasito más. Él mismo comentaba, ¿no? Nuestros compañeros de Diario Palentino, que al final trabajas todo el año para jugar estos partidos y que al final es lo más bonito de la temporada. Sí, es lo que les digo a ellos. Al final el playoff es totalmente diferente y no podemos mostrar frustración en un parcial negativo, ¿no? Estos son los partidos que uno cuando se retira recuerda, ¿no? Y al final no hay una presión, o sea, la presión no la ponemos nosotros porque somos ganadores y porque queremos optar a ese premio de ir a Final Four, pero no hay una presión como otros equipos puedan tener de obligación, ¿no? Entonces, ese es el trabajo mental que tenemos que hacer, ¿no? Que todo el mundo disfrutando, todo el mundo mostrando su mejor versión, hemos demostrado que somos capaces de ganar a cualquiera, ¿no? Y ese es el plan que debemos de seguir para el viernes. Un poquito hubo el discurso de Urco muy parecido al de Cruyff, ¿no? Casi le falta decir a los jugadores, salid y disfrutar que os lo habéis ganado. Sí, es así. Hemos trabajado para, como he dicho y me repito mucho, pero hemos trabajado durante la liga regular para tener ese factor campo y jugárnosla con nuestra afición, que es la mejor afición de toda esta liga, incluso de muchos equipos de ACB, que lleva llenando el pabellón todo el año, que con su aliento hemos ganado a Obradoiro en casa, hemos ganado a Estudiantes en casa. Hemos hecho grandes partidos y ¿por qué no? El viernes, ¿no? Y tiene un premio muy, muy grande y entonces, pues confianza, disfrutar, nada de presión y seguro que, bueno, haciendo caso al plan que vaya a marcar Nacho, vayamos a tener nuestras opciones de ganar. ¿Que no va a ser fácil? Está claro, no está siendo fácil ningún partido, salvo el primero, que es lo que hablamos, mérito nuestro, pero también hay que ser conscientes de que ellos en el tercer, cuarto bajan los brazos muy rápido, cosa que nosotros no lo hemos hecho, por lo tanto, positivos y a por ello. Urco, no quiero gafar absolutamente nada, pero hay que tirar de datos. En todo este 2026, quitando la Copa España, que no es un partido de liga, no se ha perdido en casa. Entonces, si seguimos esa misma línea, teóricamente este partido en casa, ya solo por cumplir con la estadística, tendría que acabar con victoria para Palencia. Bueno, a veces también las estadísticas se rompen y ojalá no sea el caso, pero ya te digo que tenemos que hacer un trabajo durante estos 3 días de ilusionar a la plantilla, de que sean conscientes de que sí se puede, de que lo hemos demostrado durante el año, ¿no? Pasar baches negativos, ¿no? Esas derrotas en casa contra Guipúzcoa, Alicante y había dudas, ¿no? De hacia dónde podía ir el equipo, le subimos dar la vuelta, sufrimos una derrota muy dura en la Copa de España donde, bueno, podíamos quedar tocados, ¿no? Porque perder un título en casa pues era un daño enorme y a partir de ahí el equipo dio su mejor versión. Por lo tanto, hay que creer en esta plantilla, en estos jugadores y hay que ser positivos. Y si ya hemos visto el pabellón lleno, tanto el viernes de hace 2 semanas como el domingo en esos 2 primeros partidos, se entiende que Palencia este viernes va a ser una locura, ¿no? Ojalá. Yo lo único que puedo hacer es agradecer en nombre de la plantilla del club el esfuerzo que está haciendo nuestra gente, animar a los que están dudando a que vengan y que con ellos somos mucho más fuertes y estoy convencido de que el viernes podemos vivir una noche histórica y por nuestra parte no vamos a dejar de trabajar ni de pensar en ello. Pues son las palabras de Urco Otegui, director deportivo de Superagropal Palencia, al que le agradecemos de nuevo el haber venido aquí a nuestro plató. Además, como bien dice él, con esta dura semana de trabajo que queda por delante. Así que no le vamos a robar más tiempo, le deseamos la mejor de las suertes, tanto a usted como a todo el club, a todo el equipo, y le veremos el viernes, por supuesto, a pie de pista como siempre está. Pues muchísimas gracias por todo.